Hola, ahora en este video podemos plantear las características y conocimiento de las conexiones teóricas que se vieron en el video anterior. Por lo tanto, vamos aquí a usar el laboratorio muy experimental y virtual que vamos a tener desde el punto de vista real. Por lo pronto vamos a recordar qué fue lo que vimos en el video anterior. Vamos a nosotros a comprobar, ¿sí?, la forma de onda de la tensión en corriente alterna. Ustedes recordarán que es una tensión del tipo senoidal. Vamos también a poder valorizar el valor máximo de la señal, el ciclo de una señal, frecuencia, periodo, valor promedio, valor eficaz, ¿sí?, valor instantáneo, y vamos a hacer un agregado. Y lo ponemos en rojo porque eso no lo vimos anteriormente. Aquí lo vamos a definir y lo vamos a demostrar, que es la onda de tensión con desplazamiento angular, que es un desplazamiento angular de la señal. Entonces, visto esto, lo que vamos a comprobar en el laboratorio, vamos a pasar pues ahora a las características, ¿sí?, físicas de nuestro laboratorio, en el cual, ¿qué es lo que vamos a requerir? ¿Qué material requeriremos? Vamos a requerir una fuente de tensión de corriente alterna, una fuente de tensión de corriente directa. Vamos a requerir un multímetro, ¿sí?, analógico o digital, es en este caso digital. Tendremos nosotros también un tubo de rayos catódicos, que es un osciloscopio. Tendremos también nosotros por ahí las cargas resistivas, y vamos a sustituir esas cargas resistivas por en este caso que sean las lámparas incandescentes. Es el material que vamos a emplear para hacer este tipo de comprobaciones. Ok. Dentro del desarrollo, lo primero que debemos de realizar es encender la fuente. Aquí encendemos la fuente y está encendida para operar. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, ¿sí?, ahora vamos a energizar la fuente de corriente alterna. Ahí tenemos ya operando nuestro circuito. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a nosotros a ver la característica del osciloscopio. Lo encendemos y ahí está el osciloscopio. Ahí está para poder operar. Entonces, todo lo vamos a englosar ahorita directamente con el estudio en el osciloscopio, donde vamos a obtener las características de la señal. Ahí tenemos nosotros el osciloscopio y tengo la sonda del canal 1. Esta sonda del canal 1 viene conectada, ¿sí? La tengo conectada en la sonda donde tengo la salida de la fuente de tensión a la fase y al neutro. Tengo aquí ya el circuito conectado, la sonda, para poder ver nuestra señal. Ahorita, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué podemos visualizar en el osciloscopio? ¿Sí? ¿Qué señal tenemos en el osciloscopio? ¿Habrá señal en el osciloscopio? No hay señal. ¿Qué nos está indicando esto? Que no tenemos un voltaje de salida de la fuente. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a energizar la fuente y vamos a variar la perilla. ¿Sí? Al estar variando la perilla, entonces ahora sí ya tengo una señal de tipo de corriente alterna. La estoy aumentando y vean, esta señal en el osciloscopio la estoy aumentando. La aumento nada más hasta ese valor. Entonces ya tengo una señal de tipo senoidal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta señal? Vamos a hacer un acercamiento a la situación del osciloscopio. Ahí tengo la señal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Y tengo una onda senoidal. Ustedes pueden ver que yo lo aumento o la disminuyo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primera característica que vimos en este video va a ser la forma de onda de la tensión de corriente alterna. Ahí tengo una tensión de corriente alterna y tengo una onda senoidal. ¿Sí? Y yo tengo una fuente variable. Una fuente real es directamente, la vamos a conectar a un toma corriente y tengo un valor constante. La importancia de esta comprobación, de este laboratorio, es que yo puedo variar la magnitud de la señal. Observemos cómo la aumento y la disminuyo. Aquí tengo la amplitud de esa onda senoidal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo esa característica de la onda. Y entonces ya cumplimos con el primer punto, que es la forma de onda de tensión. Ahora, ¿qué nos dice? El valor máximo. ¿Cuál será el valor máximo de esta señal? Yo tengo el valor máximo de la señal que viene de este punto a este punto. Este es el valor máximo o el valor pico. O podemos tener un valor de pico a pico de la señal. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con estas condiciones? ¿Sí?
que tendremos en este circuito, lo vamos a restablecer para tener aquí las características reales de la autoconfiguración. Entonces tengo yo la señal de este circuito. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entonces ya tengo la amplitud y afortunadamente ese es un osciloscopio digital. ¿Qué es lo que va a suceder con este osciloscopio digital? Aquí tengo las características y aquí me va a denotar, a ver si lo alcanzamos a ver, me va a denotar las condiciones del circuito. Aquí me está indicando que es el canal 1 y aquí tengo yo conectado la sonda al canal 1, ¿sí? Y en el volt por división yo puedo aumentar también la señal sin variar la tensión de la fuente. Yo lo puedo variar las características del circuito, de la amplitud del circuito. Observen cómo aumenta y cómo disminuye. Ahí está aumentando, lo estoy variando y también puedo variar los volt por división. Bueno, ahí tengo esta señal visible. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Estoy usando el canal 1 y me está dando un valor de pico a pico de 262, 62 volt, valor pico a pico. Quiere decir que el valor pico es la mitad, serían 130 volt el valor pico, o sea, el valor de la amplitud, ¿sí? Y tenemos la característica del periodo, el tiempo en el cual se está llevando esta señal, que es 16.64 milisegundos, que sería el periodo, que es el inverso a la frecuencia. Pero por este lado tenemos también nosotros que un valor RMS, ya me lo da directamente el instrumento por ciclo, que viene siendo que es 92.5 volt eficaz, o R radio medium square, y una frecuencia aproximadamente de 60 ciclos. Aquí tengo las características de esta señal, donde ya vimos la amplitud, valor pico a pico y valor pico, y ya tengo las condiciones de este circuito, de esta señal, de tensión de corriente alterna. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya vimos las características, ¿sí? La forma de onda. Ahora vimos el valor máximo y ciclos de una señal. Ok, aquí tengo esta señal. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuántos ciclos tendrá esta señal? ¿Sí? Ciclo es aquel que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Qué es lo que va a suceder? En esta señal tiene aquí el inicio y aquí tengo el final. Tengo un ciclo, aquí tengo 2 ciclos, aquí tengo 3 ciclos, aquí tengo 4 ciclos, aquí tengo 5 ciclos y aquí tengo 6 ciclos. Entonces, esta señal que estoy teniendo ahorita tiene 6 ciclos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que puede ser? Yo puedo ampliar o reducir el número de ciclos variando la perilla del instrumento, que es la perilla de la acción de las divisiones que voy a tener en forma horizontal, que sería este botón. Observemos que es los time por división en un osciloscopio analógico. Yo la voy a estar variando y observen qué es lo que va a suceder ahora. Estoy disminuyendo el número de ciclos. En esta señal, ¿cuántos ciclos tendremos en la señal? ¿Sí? Tengo aquí un ciclo negativo y bien aquí tengo ¿cuántos? 2 ciclos y medio en esta señal. Yo al variarlo, yo aumento el número de ciclos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Estoy aumentando la señal, el número de ciclos que voy a tener. Observemos aquí cuántos ciclos tengo de la señal, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo las características, definición del ciclo de la señal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? Entonces ya tenemos las características, ¿sí? De la definición del ciclo de la señal. ¿Qué es lo que nos viene a seguir? Viene la característica de la frecuencia. ¿Qué nos dice la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos que tenemos en un intervalo de tiempo, o sea, en un segundo. Y ya nos lo da aquí este instrumento, que serían los 60 ciclos por segundo. ¿Sí? Luego venimos al periodo. ¿Qué nos va a definir el periodo? Que es el inverso de la frecuencia, y es el tiempo que se lleva la señal. Y lógico, también en este instrumento nos está diciendo las características del periodo. Aquí sería el periodo 16.66 milisegundos, que es el inverso de la frecuencia. La frecuencia son ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí el valor del periodo. El valor promedio. Aquí vamos a esta acción del valor promedio. ¿Qué será el valor promedio? ¿Qué definimos nosotros que el valor promedio era igual a quién? De una onda se nos da recordando que el valor promedio es el valor
que se tiene de esta el área de este ciclo positivo y este ciclo negativo. Y nosotros tuvimos que el valor promedio era igual a ¿quién? Si aquí yo tengo 50 positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder si aquí tengo yo menos 50 positivos? El valor promedio va a ser 50 menos 50 va a ser igual ¿con cuánto? Con 0. El valor promedio o medio de una señal de corriente alterna es igual con 0. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Cómo podemos comprobar que esa magnitud es igual a 0? ¿Sí? Escucho. ¿Cuál será la señal que vamos a tener? ¿Y cómo lo voy a medir? Pues regresamos a la característica física de nuestro laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a requerir? Vamos a requerir un instrumento de medición que va a medir una tensión, ¿sí? En este caso lo voy a poner en la posición de voltaje de corriente directa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a resultar de este voltaje? Yo voy a regresar la tensión a 0, ¿sí? Ya lo tengo aquí en el osciloscopio. Mi voltaje es igual a 0 de la onda senoidal. ¿Qué es lo que va a pasar ahora al estarlo variando? Está aumentando la señal, ¿estamos de acuerdo? Observemos, yo aquí lo voy a retirar el instrumento y estoy aumentando o disminuyendo la tensión de corriente alterna. ¿Qué sucede con el multímetro para medir corriente directa? Ahí tengo el multímetro, tensión de corriente directa, y voy a empezar a variar la perilla. Observemos, la tensión está aumentando. ¿Y qué sucede con el voltaje en corriente directa? Observemos, seguimos aumentando, sigo aumentando, y ahí tengo un voltaje aproximadamente de 30 ciclos por segundo, ¿sí? Y me lo da el valor RMS de la señal, pero observemos, el instrumento en corriente directa me está midiendo 0, que es el valor medio de una señal de corriente alterna. Y ahí estamos definiendo y comparando ese valor promedio o valor medio de la señal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver el valor eficaz, el valor real, el valor radium medium square de la onda que tenemos en el osciloscopio. Volvemos a las características del osciloscopio, ¿sí? Ahora vamos a poner el instrumento para medir una tensión de corriente alterna. Lo ponemos voltaje de corriente alterna y en el rango de 200 volt. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a variar nuestra fuente. Vamos a retirarlo un poquito para poder ver que yo lo empiezo a operar. Empiezo a variar la tensión. ¿Qué pasa con el osciloscopio? Está aumentando. ¿Qué pasa con la lectura del voltmetro? ¿Lo sigo aumentando o lo disminuyo? ¿Sí? Voy a dejarlo en este voltaje, que sea aproximadamente de 50 volt de corriente alterna, 50 volt RMS. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro instrumento de tubos de rayos católicos, del osciloscopio? Ahí tengo la señal a 50 volt eficaz. Y aquí lo voy a obtener en el mismo osciloscopio. ¿Qué sucede con la señal RMS? ¿Qué es lo que sucede con la señal? ¿Qué voltaje tengo ahí? 53.5 volt. Y a la frecuencia de 60 ciclos. Yo acá estoy midiendo en el multímetro 51.8 aproximadamente es el valor de la señal de corriente alterna. Ya tengo el valor eficaz medido con el osciloscopio con su respectiva señal de onda senoidal, lógico también con nuestro instrumento de medición digital que es de 52.6. Y ahí tengo la comparación del valor eficaz tanto con un instrumento digital como por el osciloscopio. Ok, ahora, ¿qué es lo que va a resultar? Venimos otra vez, ya vimos el valor promedio y el valor eficaz. Vamos acá, el valor instantáneo de la señal. ¿Qué será el valor instantáneo de la señal? Volvemos aquí a tratar de recordar, ¿sí?, lo que se vio en el video anterior. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Voy a borrar toda esta parte que ya la vimos en el video que vimos hasta ahorita que estamos llevando. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder?
vamos a tener una señal de onda senoidal, donde, ¿qué es lo que va a pasar? Esta señal tiene un semiciclo y un positivo y un semiciclo negativo, y tenemos aquí un valor, y tenemos aquí un valor máximo de tensión, la B máxima. Sí, pero denotaremos con la letra E, B o la letra E. Estamos hablando de una tensión de circuito abierto, por lo tanto el voltaje debe estar denotado con la letra que la E máxima. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora para los valores instantáneos? Esta señal, yo aquí voy a tener, si yo lo divido aquí en uno, aquí, aquí ¿cuántos grados tendré? Aquí en este punto, ¿cuántos grados tendré? 90 grados, aquí tendré 180 grados, y así sucesivamente en la señal. Entonces, ¿cuál será el valor? Yo lo tengo aquí en 30 grados, y la señal tengo un voltaje aquí, el voltaje va a ser igual a B máxima, perdón, E es igual a E máxima seno de omega t, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo la E máxima, yo tengo aquí por un valor de la posición del seno de 0 grados, tener una tensión de 0 que viene en este punto. ¿Qué será? Con E en 30 grados es igual a E máxima seno de 30 grados. Por lo tanto, será aquí la igual a E a 30 grados es igual a E máxima por 0.5, que es el seno de 30 grados. ¿Sí? Ese sería el valor instantáneo de una onda senoidal. Entonces regresamos nosotros a nuestro osciloscopio y aquí vamos a ver las características de ese valor instantáneo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ajustar este instrumento para poder visualizar esos valores instantáneos. Ok, aquí tengo esa señal. ¿Qué es lo que sucede en esta señal? Estamos partiendo de cero. Aquí tengo la cuestión de la onda senoidal, donde tengo el eje positivo imaginario y el eje de los reales positivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos partiendo aproximadamente de cero. Vamos a ajustar este instrumento para poder, en la posición yo puedo moverlo hacia arriba y hacia abajo con la posición de este botón del canal 1. Lo aumento, lo subo o lo bajo. Para poder ajustar la señal, que los valores pico y valor positivo y valor pico negativo sea de la misma magnitud. ¿Sí? Observemos qué es lo que va a pasar. Aquí lo vamos a estar manipulando para poder ajustar esta señal. Observemos, ahí la tendríamos aproximadamente una división y un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está más o menos ajustado. La posición vertical. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahora con la posición? Ahora tengo aquí otra posición horizontal. Yo lo puedo variar, desplazar en el eje de los reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo aquí lo ajusto a este punto. ¿Ok? Tengo aquí una onda senoidal, vamos a ver los valores instantáneos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poder amplificar esta señal. Ahí la amplificamos. Y, lógico, la vamos a reducir el número de ciclos. Me voy a este punto, la desplazo, bueno, voy a desplazarla a este eje para poder definir la señal. Aquí tengo la señal. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder con esta señal? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder con la señal? Pueden observar ustedes que aquí tengo una señal, aquí tendré una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones, 5 divisiones, 6 divisiones, 6 divisiones. Aquí tengo una división, aquí tengo 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones, 5 divisiones, 6 divisiones, 6.1, 2, 3, 6.3 divisiones. ¿Estamos de acuerdo? Un ciclo tiene ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. Cada división vale 5 subdivisiones. 6 por 5, 30. Y tenemos 31, 32, 30, aproximadamente 34, 34. Aquí tenemos 34. ¿Sí? 30. Aquí tengo 1, 2, 3. Entonces, observemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6.3 divisiones. ¿Y cuántas subdivisiones tenemos? Una división tiene 5 subdivisiones.
Entonces 6 por 5, 30. ¿Sí? 31, 32, 30, aproximadamente 34 divisiones. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Al tener nosotros las 34 divisiones, ¿qué es lo que va a resultar? ¿A cuántos grados nos va a corresponder cada división? ¿Cuántos grados tendremos? Vamos a borrar aquí. ¿Cuántos grados tendremos? Si nosotros tenemos que una señal senoidal, una onda senoidal, son 300, un ciclo, son 360 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos 360 grados con ¿cuántas divisiones? ¿Cuántas divisiones dijimos? Son 6 divisiones. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6.3. 6.6, 6. Son 34 subdivisiones. Por lo tanto, una subdivisión, ¿a cuántos grados corresponde? X grados. ¿Cuántos grados tendremos ahí de esa señal? Perdón. Aquí lo enfoco de este lado. Y aquí repito, un ciclo son 360 grados. ¿Sí? Por lo tanto, 360 grados, de acuerdo a la señal que tenemos en el osciloscopio, son 34 subdivisiones en el eje de los reales. Por lo tanto, una subdivisión, ¿a cuántos grados va a corresponder? Tomamos nosotros nuestra computadora y nos vamos a ver nosotros lo siguiente. Tenemos que 360 entre 34 subdivisiones serían 10 puntos aproximadamente, cada subdivisión corresponde a 10.6 grados. Cada subdivisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí lo tengo. Cada subdivisión es 10.6 grados. ¿Sí? Por lo tanto, nos vamos ahora al osciloscopio. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que plantearemos ahora aquí en este? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver nosotros en una división. En una división yo tengo 5 subdivisiones. En una división, ¿cuántos grados tendré? ¿Sí? ¿Y cuál será la tensión en esta posición, en ese valor instantáneo de la señal? Vamos a plantearlo, ¿sí? Vamos a hacerlo numérico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En 5 divisiones, en una división, ay, ¿cómo lo plantearé aquí? Bueno, aquí sí. Aquí. En una división que tiene 10.6 grados, por lo tanto, en 5 divisiones, no, en una división son una subdivisión corresponde a 10.6 grados. En una división serían 10.6 por 5. Por lo tanto, en una división yo tendré ¿cuántos grados? La calculadora. Y aquí observemos, estamos haciéndolo desde el momentáneo. No tengo los valores ya realizados. Tengo 10 porque es los resultados del laboratorio. 0.6 por 5 me va a dar 53 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El valor instantáneo va a ser el valor máximo por el seno de 53 grados. Por lo tanto, el valor máximo de la señal, ¿cuál será? Yo tengo un valor máximo, valor pico. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Yo tengo un valor pico a pico de 153 volt. Valor pico a pico, lo pongo por acá, para entenderlo, por el espacio del pizarrón. Tengo que el valor tensión pico a pico es igual a 154 volts. 154 volts. Por lo tanto, la tensión de un pico será igual a 154 entre 2. Por lo tanto, esto me va a dar 154 entre 2, nos va a dar 77. El voltaje de tensión pico va a ser igual a 77 volts.
Sí, vamos a suponer aquí en la gráfica, esta gráfica aprovechándola, ¿qué es lo que va a pasar nosotros? Aquí tendremos nosotros una división, tendré aquí, cuando yo tenga aquí 50 y 53, ya lo borré, cuando yo tenga aquí 53 grados, ¿cuál va a señal, qué voltaje voy a tener aquí? Siempre necesito saber cuál es el valor, necesito saber cuál es el valor máximo de la señal, la E máxima. Entonces venimos aquí a nuestro instrumento y el valor máximo de la señal, ¿cuál va a ser? Aquí lo tengo la señal. ¿Qué valor máximo tendré? Si el valor pico, ¿cuánto tengo el valor pico? ¿Sí? Tenemos nosotros que el valor pico, de pico a pico nos da 154. El valor de pico a pico tengo 154. De valor pico, tengo la metralla, sería que 77 volt. Por lo tanto, me vengo aquí a la señal, el valor pico de la señal, o valor máximo sería 77 por el seno de 53 grados. Por lo tanto, el valor instantáneo será igual a ¿cuánto? Nos vamos nosotros a la computadora y empezamos nosotros que el seno de 53 grados es igual a aproximadamente 0.8. Yo tengo aquí 77 y este aproximadamente 0.8. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿cuánto? Sí, por 77. Y nos debe dar un valor aproximadamente de 61.5 volt, que ese valor instantáneo sería en esa posición. Llegamos al osciloscopio y vamos a localizar esa tensión instantánea. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo planteamos con una división. Aquí tengo una división, ¿sí? Esta división viene hasta este punto y aquí yo debo tener los 77 y fracción grados, digo volts. Aquí tengo el valor instantáneo a esta tensión. A esta tensión, ¿cuánto seremos? Aproximadamente serían que 90 grados. El seno de 90 grados sería que 1. Entonces sería el valor pico, que será de 77 volt. Y así lo podemos ir manejando para una división, dos divisiones, subdivisiones, tres divisiones. Y así nos lo vamos llevando y ahí tengo los valores instantáneos de la señal. ¿Ok? Entonces aquí, ¿alguna duda al contemplar esta acción, esta situación? Ya tenemos las características totales de nuestra demostración en el laboratorio, que llegamos al valor instantáneo de la señal. ¿Alguna duda, algún detalle, algún comentario? Lo dejamos en las sugerencias y comentarios del video. ¿Sí? Volviendo al video, ¿sí? En el concepto del desplazamiento angular de una señal de corriente alterna. Se entiende por desplazamiento angular cuando el inicio de la onda senoidal no parte de cero. Aquí nosotros tenemos que el inicio de la onda, sí, está partiendo de 0 grados. Entonces, se entiende por el desplazamiento angular cuando la señal no parte de cero, en tiempo igual a 0 o el ángulo igual a 0. No parte de este punto. Vamos a suponer que aquí esté partiendo de un ángulo de este punto. Por lo tanto, ahí se dice que la tensión está adelantada 90 grados en esa posición. Y cuando se encuentra desplazada y eso es cuando está desplazada hacia la izquierda. Cuando está desplazada hacia la derecha, como es el tercer caso, se dice que la tensión está trazada X ángulo. ¿Sí? Ese es lo que se llama desplazamiento angular. Puede ser en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál será la función de la primera señal? La función será que E es igual a E máxima seno de 0 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la segunda señal? Yo tengo que E va a ser igual a E máxima seno de omega t, si ustedes gustan, más X ángulo. ¿Sí? Ahí tengo las características de esa señal.
¿sí? Que tengo la tensión máxima y la tensión está, en este caso, está adelantada. Aquí también, bueno, pues para generar, incluir la frecuencia, sería igual a omega t más 0 grados. Y en este tercer caso, ¿qué va a pasar? Que va a ser igual a la E máxima por el seno de omega t menos este ángulo. Si nosotros nos reflejamos a esto, pues esta va a ser E es igual a E máxima seno de omega t más 90 grados. Observemos cuando yo tengo aquí un desplazamiento angular de 90 grados. Y en este caso, bueno, pues yo la puedo haber definido como que E es igual a E máxima por el coseno de omega t. Una onda cosenoidal. En el tercer caso yo tengo que la E máxima es igual a E máxima por el seno de omega t menos 90 grados. ¿Sí? Y aquí va a ser una onda que E va a ser igual a E máxima a menos E máxima por un coseno de omega t. Una onda menos cosenoidal que vendría a cerrarse acá en este punto. ¿Sí? Y ese es el desplazamiento que puede tener una señal. Puede estar adelantada o puede estar atrasada. Este término lo vamos a usar muchísimo cuando ya armemos circuitos eléctricos de corriente alterna. ¿Sí? Y entiéndase en qué es el desplazamiento angular de una señal con respecto a otra. Viendo nada más ahorita una onda senoidal, una sola tensión. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo otra alimentación y por aquí llega a aparecer otra señal? Vamos a ver, otra señal. Vamos a plantear esta acción. Llegará otra señal. Si nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que sucede aquí? Si yo tengo aquí otra señal. Aquí yo tengo la fuente 1 y aquí sería la fuente que 2. ¿Sí? ¿Y cuál será la función? Esta sería esta función. ¿Cuál sería la función de esta señal? Teníamos que E máxima, esta sería 1, 2, por el seno de omega t. ¿Y esto qué sería? Aquí en este punto está que hacia la derecha. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Sí? Menos hacia la derecha, aquí la tengo, menos 90 grados, que sería una onda cosenoidal, sería el tercer caso. Cuando yo tenga otra señal y lo vamos a observar en el osciloscopio. Vamos planteando qué es el desplazamiento angular, porque vamos a ver nosotros, al final de cuentas, que estoy hablando nomás de tensión, cuando veamos ya las características de un circuito donde ya esta tensión en vacío va a ser denotada con la letra B minúscula y vamos a contemplar que ya al armar un circuito, conectar un circuito a la fuente, pues ya vamos a tener la letra B minúscula y ya va a aparecer una corriente, donde esa corriente puede estar atrasada, puede estar adelantada o puede estar en fase, según sea el caso, según sea el elemento pasivo, resistencia, inductancia o capacitancia. O circuitos serie RL, RC, ¿sí? O RLC, los tres, ya sean en serie o sea en paralelo. ¿Ok? Bueno, pero eso se verá más adelante. Por lo tanto, ahora llegamos nosotros a nuestro osciloscopio. ¿Y qué es lo que va a suceder con esta señal? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Ahí tengo el osciloscopio. ¿Sí? Ahí tengo la señal. A ver, vamos a visualizar ahora la señal. Aquí tengo la señal. Ok. Ahí tengo yo esa señal. Entonces, por lo tanto, yo aquí, en este punto, ¿cómo será la función? Está partiendo, aquí tengo 0 y aquí está partiendo la señal. Entonces aquí está, ¿en qué caso? ¿En qué caso? Observemos. Aquí tengo la señal, aquí tengo, pero está iniciando de este punto la señal. Entonces hay un ángulo de desplazamiento phi y se dice que está adelantada. Sería en este caso, donde podemos observar que el origen, el T en igual con 0, está desplazada. Para el primer caso, ¿qué es lo que sucedería? Vamos a ver el primer caso. Ahí tenía la señal senoidal. Sería E máxima seno de omega t
más 0 grados, está partiendo de 0. Ahora la voy a desplazar, ¿sí?, a esta posición. La estoy desplazando este ángulo. Entonces, aquí se dice que la señal está adelantada, ¿sí? Porque no está partiendo de t igual a 0 o del ángulo igual a 0. Está partiendo de una ¿qué? De un desplazamiento angular. ¿Qué es lo que va a suceder en este otro caso? Perdón, ¿qué va a pasar en este otro caso? La estoy desplazando ¿hacia dónde? En este caso, de vista del osciloscopio hacia acá, sería hacia la izquierda. Lo sigo desplazando. ¿Y qué es lo que va a pasar en este punto? Tengo este ángulo de desplazamiento. Sería el tercer caso. ¿Ok? ¿Vamos de acuerdo con este desplazamiento angular de la señal? Y ahí lo estamos desplazando. Ahí tengo el conocimiento de desplazamiento de la señal. Y observemos, yo puedo aumentar la tensión. La puedo aumentar. Puedo aumentar o la puedo disminuir. Sí, lo mismo sucede con el valor RMS. La aumento, ¿sí? La sigo aumentando y aquí sigue aumentando y aquí lo disminuyo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ok, cuando vimos nosotros el valor instantáneo, nomás lo hice con una sola posición. En el laboratorio, pues ya los alumnos lo hacen el valor instantáneo en diferentes posiciones, a 20 grados, 30 grados, a 1 grado, a 3 grados, pero ya lo definen ya bien y hacen bosquejan la gráfica senoidal de acuerdo a las características de estos valores instantáneos. Pero ahora estamos viendo las condiciones del desplazamiento de esta señal. Y aquí lo podemos ver nosotros en el osciloscopio. Yo la voy a poder variar su posición y observemos. Aquí estaría adelantado, aquí sería 0 y aquí sería atrasado. Perdón, aquí sería adelantado viéndolo yo de frente, porque está desplazándose hacia la izquierda. Yo lo desplazo hacia la derecha, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Ahí tengo otra posición de esa señal que está apareciendo en este punto. ¿Sí? La onda senoidal. ¿Vamos de acuerdo? Y ese es el desplazamiento angular de una señal. Bueno, vamos a bosquejar en el caso que tenga yo dos señales. Bueno, ahora llegamos a este circuito en el cual ya tengo dos señales. ¿Sí? Ya tenemos ahí visualizadas en la retícula del osciloscopio dos señales. Sí, lógico, aquí yo tengo la alimentación del otro canal 1 y el canal 2, pues lógico, como tengo una fase y un neutro, pues yo tengo que definir esa situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar partiendo de 0 grados, porque es la misma fase. Pero yo lo que quiero es que observen que tengo dos señales. Aquí las dos señales están partiendo de 0. El ángulo de desplazamiento entre una y otra es de 0 grados. ¿Sí? Y estoy definiendo el valor máximo para poder definir y distinguir una señal de la otra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo puedo hacer el desplazamiento? La más grande es la señal 1. ¿Sí? Vamos a observar esa señal como referencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la señal 2, la más pequeña? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con la más pequeña? Aquí la sigo haciendo y vamos a ver el detalle para poder definir los desplazamientos angulares. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la señal? Ahí tengo la señal desde ese punto de vista que es una onda senoidal. ¿Sí? Porque si yo varío ahora la cuestión de la posición, si observen, se va a mover las dos señales, porque es la misma frecuencia y es el mismo acción. Pero observemos qué es lo que sucede. Yo ahorita voy a quitar la característica de esta señal. Esta señal, ahí tengo ese valor. ¿Qué es lo que sucede si yo la voy a desplazar, esta menor,
a un ángulo, a una posición. Yo la pongo ahí, tengo ese desplazamiento angular. ¿Y qué sucede ahora en este caso? Se desplazó de igual manera porque son de la misma señal, pero observen, aquí las desplazo estas dos. Siempre están en fase porque es la característica de la misma fuente. Pero ya las desplacé las dos. ¿Qué ángulo están desplazadas? Y yo las voy desplazando conjuntamente para ver su posición de una, si las hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí? Ahí tengo la señal, aquí tengo esta, está adelantada, ¿sí? Con respecto a la posición original, al t igual con 0. Y ahí tengo el ángulo de desplazamiento. Ya cuando veamos otra señal de un circuito, pues vamos a visualizar esto. Por ejemplo, yo ahorita voy a hacer una característica de señal de tensión y de corriente. Aquí las dos son tensiones. Ahora voy a hacer la característica de una tensión y una corriente y me voy a adelantar ahorita para poder visualizar la tensión ya entre terminales del alternador, pero con carga. Bueno, ahora vamos a hacer una cuestión real y práctica. Aquí yo tengo un desplazamiento angular de 0 grados. Tengo una tensión, ¿sí?, aplicada al circuito, que es aproximadamente, lo podemos ver en el multímetro digital, 104 volts, pero también vamos a poder ver en la característica del valor de la 107 volt, valor RMS en el osciloscopio. Y aquí tengo el circuito armado, un circuito resistivo con lámparas incandescentes. Aquí tengo las dos lámparas incandescentes, el cual están en serie, donde el otro canal lo tengo conectado entre el punto de unión entre una lámpara y la otra lámpara. Y observen que van a estar en serie. Si yo quito este de aquí, se va a apagar esa. Por lo tanto, el circuito está en serie para poder detectar la señal de esa onda. Esa no me alcanza a prender muchísimo y ahí está prendida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una señal entre el voltaje y la corriente y aquí lo podemos denotar, ¿sí? Aquí tengo la gráfica mayor, es el voltaje aplicado al circuito, y la gráfica menor, que está desplazada, si la vamos a posicionar en un punto real, y ahí observemos, ahí tengo el valor de la tensión, ¿sí?, en 13 puntos de unión, y eso se va a manifestar como la corriente en el circuito. Por lo tanto, como por tratarse de un circuito puramente resistivo, entre la tensión y la corriente es 0 grados. Y ahí está definido las dos gráficas, las dos señales. ¿Sí? Si yo muevo la posición del osciloscopio, se van a mover conjuntamente, las voy a poder desplazar las dos, ¿sí?, conjuntamente. Entonces ahí tengo yo, para un circuito resistivo, esto es igual ¿con qué? Igual con 0, el ángulo de desplazamiento. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué desde el punto de vista teórico. Y aplicando, lógico, la ley de Ohm de corriente alterna, que se cumple también por la corriente directa. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una señal de entrada aplicada, que es un voltaje B es igual a B máxima seno de omega t más 0 grados. Si ustedes gustan, lo complementamos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que la corriente es igual a un voltaje sobre una resistencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El voltaje va a ser una B máxima, la función seno de omega t, ¿sí?, más 0 grados. ¿Qué es lo que va a suceder aquí sobre la resistencia? ¿Qué valor tendrá aquí? Ponemos el valor R. Estamos hablándole desde el punto de vista literal. ¿Qué es lo que va a pasar con este término? Voltaje entre resistencia, ¿qué será? La corriente. Por lo tanto, la función de la corriente instantánea sería igual, bueno, aquí será igual a la corriente máxima por el seno de omega t. Donde, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo una onda senoidal. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos una onda senoidal de alimentación, que será B, es igual a B máxima seno de omega t, por ahí que parte de 0. ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Qué sucede con la corriente? De acuerdo a esta definición, tendremos que la gráfica de corriente será esta acción. Y esto será la gráfica de corriente, es igual a I máxima seno
de omega t, que es una onda senoidal, por lo tanto el desplazamiento angular entre la tensión y la corriente para un circuito resistivo sería igual con 0. ¿Cómo lo conectamos esto y cómo lo visualizamos? Para que se vea desde el punto de vista del circuito eléctrico con el cual estamos demostrando esa señal. Nosotros tenemos aquí dos lámparas incandescentes, pueden ser dos resistencias en serie conectada a la fuente de tensión. Tengo esta acción, ¿sí? Tengo ese planteamiento ahí. ¿Qué es lo que va a suceder? Lógico, pues aquí yo tengo que la función B es igual a B máxima seno de omega t, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? La corriente va a venir por este circuito, por lo tanto la corriente va a ser igual a I máxima seno de omega t. Por lo tanto, el osciloscopio, ¿cómo lo estaremos conectando? Canal 1 y el canal 2. Por lo tanto, el canal T, este sería la fase y este sería el neutro. Por lo tanto, el canal 1 vendría a este punto, ¿sí? Y lógico, el caimán pues sería a este punto, el caimán del atenuador. ¿Qué es lo que va a pasar con el canal 2? Al canal 2 vendría aquí sí la punta. Y pues lógico, el negativo de la punta también sería aquí al neutro, a este punto. Y aquí yo tengo ya la señal de la corriente que va a circular a través de ese circuito. Y eso es teóricamente. Y ahí vemos el desplazamiento, que lo veremos ya las características, pero antes que eso hay que ver cómo las tensiones, la corriente va a manifestarse como unos vectores, entonces hay que ver la matemática fasorial. Y para poder comprender ya la introducción de estos circuitos. Entonces aquí, comentarios, sugerencias, pues estamos abiertos a esta clase. Y son muy respetados los comentarios. ¿Ok? Bueno, gracias y continuaremos más adelante. Ya. No, yo lo saco, ya voy para allá.